Vox tiene influencia en los discursos e incluso en los programas del Partido Popular. La tiene incluso desde antes de haberse convertido en la tercera fuerza del Congreso y de haberse consolidado como el partido anti-inmigración por excelencia. Precisamente en este tema, el de la inmigración, es en el que más imita el PP a los ultras, con resultados no todos los satisfactorios que querrían. Soy Silvia Cruz La Peña. Hoy en El País, inmigración. ¿Por qué mimetizarse con Vox puede salirle caro al PP? Y lo que los españoles están buscando es un partido que diga claramente que no es posible que haya papeles para todos. No es posible que España pueda absorber millones de africanos que quieren venir a Europa buscando un futuro mejor. Ángel Munarriz, compañero de la sección de política. Escuchamos a Pablo Casado, pero cuéntame, ¿por qué lo has recuperado para el episodio de hoy? Pues porque sus palabras muestran cómo Vox empezó a influir en las posiciones del PP incluso antes de su irrupción electoral. Esto es en verano de 2018, es decir, nada más ser elegido presidente del PP. Casado ya empieza a endurecer el mensaje sobre inmigración y eso que Vox aún no era ni siquiera parlamentario, pero da igual. Su mensaje xenófobo ya empezaba a sonar y Casado eligió responder mediante la imitación, con la intención de neutralizar lo que empezaba a considerar una amenaza en el horizonte. Es la típica reacción de la derecha tradicional ante la competencia extremista. Hablas de 2018 y estamos en 2025. Vox es la tercera fuerza del Congreso y se ha consolidado como el partido anti-inmigración. Ahora reclama medidas de mano dura a los 6 gobiernos autonómicos populares en los que tiene la llave para aprobar los presupuestos. ¿Qué exigencias concretas hace, Ángel? La principal, que verbalicen que están en contra de las políticas migratorias del gobierno y del Pacto Verde Europeo, pero sobre todo de las políticas migratorias. Y luego más en lo concreto, que no admitan ni un menor inmigrante llegado de Canarias, dejando así a la Comunidad Valenciana, Castilla y León, Baleares, Aragón y Murcia, y Extremadura también fuera del reparto. A esto Vox le va añadiendo demandas en cada comunidad autónoma. Por ejemplo, en Baleares pide estudios dentales a los menores para verificar que realmente son menores de edad. En Murcia le exige a Fernando López Miras que corte la enseñanza de religión musulmana en los colegios y que solo se enseñe la religión católica. Ya. Ángel, ¿y cómo responde el Partido Popular de 2025? No el de Pablo Casado, el de Alberto Núñez Feijóo. Con contradicciones, con dudas y, como siempre, haciendo concesiones. O sea, la exigencia de Vox de no aceptar más menores llevaba fijada como línea roja pues desde el verano pasado, cuando Abascal rompió con el PP 6 gobiernos autonómicos después de que las comunidades populares acogieran a 347 de estos menores. Ante ese desafío, el PP, ¿qué había hecho? Pues adoptar la típica posición ambigua de Feijóo, ¿no? Mantenía bloqueado el reparto, pero no formalizaba un sí a la exigencia de Vox. Ahora Carlos Mazón ha roto ese equilibrio, asumiendo las tesis de Abascal de la A a la Z. Ha solemnizado que la Comunidad Valenciana no aceptará ni un menor más. Y eso ha sido como pegar una patada a un avispero en el PP. ¿Por qué? Porque todos han tenido que retratarse. O sea, Génova ha avalado el giro de Mazón, que cada día le da un nuevo disgusto, y los varones, pues ha habido diferentes tonalidades. Los que no dependen de Vox, pues Moreno en Andalucía, Ayuso en Madrid, Alfonso Rueda en Galicia, han dicho que aunque rechazan el pacto del PSOE y Junts para el reparto de menores, pues si se aprueba la ley la cumplirán, pues porque son un partido de Estado, en fin. En cambio, otros gobiernos autonómicos del PP, sin llegar a decir que van a incumplir la ley en ningún caso, sí declaran su voluntad de no acoger a ningún menor más, tratando de conseguir con ello que Vox le dé luz verde a su presupuesto. Por ejemplo, así se ha posicionado pública y reiteradamente López Miras en Murcia. En Baleares, la consejera de Asuntos Sociales ha dicho que no puede recibir la comunidad autónoma balear ni uno más. Y los gobiernos de Aragón, Murcia y Baleares, por otra parte, han anunciado recursos ante el Constitucional contra el reparto de estos menores. Hasta ahora, ¿el PP se ha resistido, Ángel? No mucho, la verdad. El PP nunca se ha caracterizado por su firmeza en este terreno. Hasta la irrupción de Vox no tenía competidores potentes a su derecha. Eso le facilitaba las cosas, porque fuerzas marginales como Falange, Democracia Nacional, pues no le hacían sombra. Y eso le permitía emplear, por regla general, un discurso moderado sobre inmigración. Y digo por regla general porque había excepciones. Aunque hemos empezado hablando de Casado, ya antes el PP había dejado pistas de que, bajo presión, su discurso sobre inmigración podía radicalizarse fácilmente. ¿Por ejemplo?
Mira, incluso antes de irrumpir Vox, aquí donde el PP ha tenido que competir con otras derechas, le hace derechas nacionalistas, no ha dudado en diferenciarse mediante el uso de un discurso similar al de cualquier extrema derecha europea. Ejemplos: limpiando Badalona en 2015, Xavier García Albiol, que lo recordaréis, acabó siendo líder del PP catalán, o las declaraciones en 2014 del que era alcalde de Vitoria, Javier Maroto, que decía que los magrebíes venían a vivir de las ayudas sociales. Estos casos demuestran que esta inclinación del PP siempre ha estado ahí, pero antes de Vox solo se veía forzado a mostrarla puntualmente. Cuando al fin cristaliza Vox una competencia derechista fuerte en toda España, que además hace bandera de rechazo a la inmigración, el PP entero se desplaza. Tú has ahondado mucho en este tema, Ángel, y yo te he leído definir esa mimetización como un error. ¿Por qué? Bueno, hay más de 40 años de relaciones entre derecha y extrema derecha en Europa que acreditan que la imitación para neutralizar a las fuerzas ultras no funciona. Al contrario, la acaban cebando, legitimando y reforzando en las urnas. Me pica mucho la curiosidad esto que dices, pero antes de entrar ahí a fondo, ¿en qué han consistido hasta ahora las cesiones del PP? En primer lugar, retóricas. Ha habido un endurecimiento del discurso del PP, que ha aceptado la premisa de que la inmigración supone, ante todo, un problema para la seguridad y la identidad, a la que hay que dar una respuesta en clave restrictiva. El propio Feijóo, en primera persona, ha vinculado inmigración y delincuencia con aquel famoso «los españoles tienen derecho a salir tranquilamente a la calle». Su lugarteniente Miguel Tellado llegó a reclamar el despliegue de la Armada frente a las costas africanas, y voces muy importantes del PP han caracterizado la inmigración musulmana como poco compatible con nuestros valores, peligrosa para mujeres y personas LGTBI. Este es un discurso 100% propio de las extremas derechas europeas. Bueno, es el conocido como discurso feminacionalista, ¿no es así? Eso es. Ayuso, por ejemplo, ha dicho que los latinoamericanos no son ni siquiera inmigrantes porque rezamos la misma religión, literal. Yeah. En contraste, dice que hay otros extranjeros, que no especifica cuáles son, pero tampoco hay que ser Einstein para ver qué se refiere a los musulmanes, que culturalmente chocan con nosotros al defender la ablación, la poligamia y que las mujeres nos quedemos en nuestras casas. Feijóo, el propio Feijóo, también ha coqueteado con el feminacionalismo al pedir a los inmigrantes respeto a nuestra cultura, a nuestras creencias, a las mujeres, a los homosexuales. En esas declaraciones, ¿qué late? Pues yo creo que una atribución a toda la comunidad musulmana, o gran parte de ella, de una incompatibilidad cultural y de un carácter amenazante para mujeres y personas LGTBI. Oye, ¿y las cesiones del PP se han limitado al discurso? No, el PP ha hecho cesiones programáticas por escrito, de gobierno. Para llegar al poder, el PP ha cedido con membrete, con un sello oficial. Y fíjate, ahí empezó a hacerlo el que hoy lleva la vitola de varón moderado. ¿Te refieres a Juan Manuel Moreno Bonilla en Andalucía? Efectivamente, el pacto PP-Vox para hacer a Moreno presidente en 2019 obligaba a la Junta a trabajar por una inmigración, estoy leyendo, respetuosa con nuestra cultura occidental, que esa es la manera elíptica de apuntar contra los musulmanes. Luego PP, Ciudadanos y Vox tomaron medidas como quitar fondos para integración de inmigrantes o cooperación exterior y llevarlos a justicia y al Banco de Alimentos. ¿Estos acuerdos para qué servían? Pues para inflar el discurso de Vox, que los celebraba ante su parroquia como grandes logros. Primero lo nuestro, escribía en Twitter, después de quitarle dinero a cooperación para llevarlo al Banco de Alimentos. O mandaba a Rocío Monasterio a Sevilla, después del acuerdo sobre centros Menas, a alertar precisamente en la puerta de uno de ellos del riesgo para los vecinos de las manadas de Mena. Así funcionaba aquel quid pro quo de la primera legislatura de Moreno. El PP hacía cesiones a cambio de presupuestos y Vox aprovechaba para legitimar sus campañas xenófobas. Moreno logró librarse con su mayoría absoluta de Vox en 2022, pero otros presidentes siguen presos. ¿Qué otros varones tuvieron que hacer cesiones para llegar al poder, Ángel? Mazón en la Comunidad Valenciana en 2023, Marga Proens también en 2023 en Baleares. Los dos acordaron con Vox usar la administración para delatar ante la policía y la Guardia Civil a inmigrantes irregulares, y a otro acuerdo para excluir a ONG que trabajan con inmigrantes del acceso a ayudas públicas. Luego las cesiones de López Miras en Murcia y de Alfonso Fernández Mañueco con Castilla y León tuvieron un carácter más declarativo. Digamos, vamos a luchar juntos contra las mafias de la inmigración ilegal y compromisos de ese tipo. Ángel, pero las comunidades autónomas no tienen competencias para eso. No las tienen. Y es que muchos de los acuerdos no se materializaron. Ya. Es más, las modificaciones presupuestarias que te he dicho antes en Andalucía no se llegaron a realizar. Y en otras ocasiones la reacción de la sociedad civil abortó los acuerdos. Por ejemplo, en Burgos, el año pasado, el PP y Vox acordaron excluir de las ayudas a todas las ONG que trabajan con inmigrantes, salvo a Cáritas. Y Cáritas se negó, mandó al traste el acuerdo. Es decir, la plasmación efectiva, real de los acuerdos autonómicos ha sido más bien escasa. Pero eso no evita que fueran logros para Vox, que los exhibió todos y cada uno de ellos como triunfos. Igual que ahora Abascal celebra que Mazón reclame conocer la nacionalidad de los implicados en el pillaje durante la Dana.
Y lo cierto, Silvia, es que Vox tiene buenas razones para considerar todas estas cesiones como triunfos, y ahí quería llegar. Aquí hay datos que apuntan a que el éxito electoral de la extrema derecha, en España y en otros países, suele ir precedido de la normalización de sus posiciones gracias a los grandes partidos, que las terminan legitimando cuando copian las de los extremistas. Y sospecho que ahora vas a llegar a la clave de por qué imitar a la ultraderecha es un error para el PP. Hay un estudio que da muchas claves. Lo publicó Cambridge University Press en 2022 y es fruto del trabajo de 3 investigadores que estuvieron analizando las estrategias partidistas y los trasvases de voto entre 1976 y 2017 en 12 países europeos. ¿Cuál es la conclusión a la que llegan? Que la radicalización de posturas anti-inmigración por parte de los partidos tradicionales, conservadores sobre todo, pero también socialdemócratas, beneficia a la ultraderecha. Es decir, a la ultraderecha no la neutralizas imitándola. Y no es el único estudio en la misma dirección. Creo que tienes alguno más hoy que me traes aquí. Hay 3 más, al menos que yo haya localizado en Electoral Studies, Oxford University Press y The Political Quarterly. Los 3 apuntan que hay una relación entre la atención mediática prestada a la inmigración y el crecimiento del voto ultra. Es decir, y si lo traducimos a la política española, para entendernos, a Vox le viene de perlas que se hable mucho de inmigración, que abra los telediarios. Y aún le viene mejor que el debate se desarrolle en el marco que ahora está imponiendo Abascal, el marco de la seguridad, de la identidad, del peligro de la inmigración. Te estoy entendiendo, Ángel. Dame un momento y enseguida seguimos hablando de todo esto. No es lo mismo ver las noticias que ser tú quien las cuenta. Tampoco es lo mismo leer una exclusiva que ser quien la consigue. Por eso, el máster de periodismo de El País te enseña el periodismo ejerciéndolo. Fórmate con periodistas en activo en las instalaciones de El País o la cadena SER. Apúntate en la primera convocatoria hasta el 2 de julio. El País. Estoy con mi compañero de la sección de política, Ángel Munarriz, hablando de por qué es un error para la derecha tradicional asumir tesis sobre inmigración que son propias de la ultraderecha. La ecuación es sencilla. Si el tema estrella, uno de los temas estrella es la inmigración, la extrema derecha tiene el viento a favor. De hecho, aunque ha habido algún indicio de desgaste de la ultraderecha por el efecto Trump, el barómetro de abril de 40dB que ha publicado El País este lunes le da a Vox y al vice Pérez el mejor resultado de las generales, cerca de un 17%. Es un ascenso de la extrema derecha que coincide con un importante protagonismo del tema migratorio en el debate. Yo no creo que sea casual. Si nos fijamos en la experiencia europea, esta ecuación también suele cumplirse. Fijémonos, ¿sí? Antes, de hecho, me has dejado con la miel en los labios cuando has dicho que más de 40 años de relaciones entre derecha y extrema derecha en Europa acreditan que a la derecha no le sale rentable esa mimetización. Cuéntame más. Bueno, al periodo analizado en el estudio de Cambridge, 1976-2017, del que os hablé antes, se suma la experiencia más reciente. Mira el caso de la UE. Antes de las últimas elecciones europeas, el año pasado, la Eurocámara aprobó el Pacto de Migración y Asilo. En el diseño estaba metido las propias fuerzas de extrema derecha, incluido el propio Jorge Buxadé, altavoz desde Vox de la teoría xenófoba del gran reemplazo. Sí. Se suponía que aquel pacto iba a quitar argumentos a la extrema derecha, según dijo Ylva Johansson, que entonces era comisaria de Interior. Era el guión del establishment. Cede un poco y los desactivas, pero no se cumplió. Yeah. La extrema derecha no solo no se conformó con el pacto, sino que logró que la inmigración fuera el tema dominante en la campaña electoral y obtuvo sus mejores resultados históricos, incluyendo ser primera fuerza en Francia y segunda en Alemania. Recuérdame, por favor, qué pasó en estos 2 países. Pues algo parecido a lo ocurrido en la UE. Francia. A finales de 2023, la Asamblea aprueba una ley impulsada por Macron que endurece la respuesta a la inmigración, incluyendo medidas demandadas por el Frente Nacional desde la época de Le Pen padre, como la prioridad nacional en el acceso a ayudas públicas. La idea era otra vez la misma, quitar argumentos a la extrema derecha. Yeah. Pero salió justo al revés. Después de lo que la propia Marine Le Pen llamó victoria ideológica en forma de ley, retomó con más legitimidad que nunca su discurso sobre la islamización de Francia y ni se desactivó el debate ni la extrema derecha perdió un solo voto. Fue la fuerza más apoyada, tanto en las europeas como en la primera vuelta de las legislativas. Y la iniciativa sobre el debate migratorio sigue en sus manos. Ahora Alemania, en pleno ascenso de Alternativa para Alemania en las encuestas, ¿qué hace el gobierno del anterior canciller, el socialdemócrata Olaf Scholz? Endurece su política migratoria y llega incluso a descender las deportaciones a gran escala, dijo Scholz. Sí. Más tarde, cuando la campaña de las generales, que han sido ahora en febrero, el líder conservador Friedrich Merz rompe el cordón sanitario y coincide varias veces con Alice Weidel y su gente en votaciones sobre inmigración. Resultado,
Es verdad que en Alemania ha ganado Merz, pero los ultras han doblado sus apoyos y han aumentado su capacidad de condicionar la agenda política en Alemania. Pero Ángel, en España Vox no tiene la fuerza de la extrema derecha en Francia, Alemania, Italia o algunos países del norte y el este de Europa. Efectivamente, no la tiene. Su irrupción es posterior, pero por eso han cambiado de estrategia, porque quieren esa fuerza. Tras las elecciones europeas, Vox comprueba que se está quedando descolgado del boom de los partidos de su familia política, que han crecido con mucha fuerza, con un discurso xenófobo y presentándose siempre como alternativa, nunca como muleta de la derecha tradicional. Ya. Vox hace entonces su movimiento, hablamos de julio del año pasado, rompe con el PP en las comunidades con la excusa precisamente de la inmigración, simplemente porque las comunidades del PP habían aceptado una pequeña cantidad de menores inmigrantes, 347. Y desde entonces ha estado utilizando sin descanso el discurso xenófobo para diferenciarse del PP. Lleva un año subiendo las encuestas haciendo eso. Y aunque ahora puede sufrir desgaste por su seguidismo a Trump, y de hecho hay algún pequeño retroceso demoscópico, eso no cambia lo sustancial. Vox ya ha comprobado que el extremismo xenófobo le funciona. Claro, eso mete las relaciones entre el PP y Vox en un círculo vicioso. Vox quiere protagonismo y utiliza la dependencia del PP, que necesita a Vox. Y por muchas cesiones que haga el PP, nunca contenta a Abascal, que siempre quiere más. Al final llega un momento en que chocan. Y cuanto más conflicto hay, más repercusión tienen los medios, más preocupa la inmigración a la ciudadanía en el CIS y más calado tienen las propuestas de Vox, más incentivo hay para que Vox continúe con esa misma estrategia y vuelta a empezar. No me parecería nada extraño que el primer acuerdo presupuestario que cierren PP y Vox, que podría ser en Murcia o en Aragón, ya veremos, llegue después de una cesión relevante del PP precisamente sobre este tema, sobre inmigración. Bueno, es un socio muy difícil de contentar, evidentemente, por todo lo que estás explicando, y parece un problema difícil de resolver para el PP, ¿no, Ángel? Y no solo para el PP, para todos los partidos de su familia política. Te quería preguntar, ¿también para Junts, para Cataluña, que trata de contentar a Alianza Catalana en este caso? Pues claro, o sea, desde la erupción de la extrema derecha islamófoba en el campo independentista, Junts se ha movido. Junts ha respondido dando mayor relevancia a la cuestión migratoria y endureciendo su mensaje, sobre todo en el ámbito local, donde tiene su mayor foco de poder, y ha aceptado, al menos en parte, el marco de Alianza Catalana. Por ejemplo, su acuerdo con el PSOE para la cesión de competencias migratorias a Cataluña es un buen ejemplo. Es decir, aunque el pacto no asume las posiciones de Alianza, su contenido pone el foco en la prohibición, en la expulsión, en las fuerzas policiales, en los CIE. Es decir, no es un acuerdo sobre integración, sobre acogida, es un acuerdo sobre restricción, control, expulsión. Es decir, es un pacto que da por bueno en los términos del debate que propone Alianza. Y mi pregunta es, ¿desactivará Junts a Alianza haciendo cesiones que enmarcan el problema migratorio justamente ahí? ¿O con comentarios como los de su número 2, la diputada Ana Navarro, que ha denunciado que fue desatendida en un ambulatorio por no ser inmigrante? Pues a mí me vale la misma respuesta que con el PP y Vox. Hay buenos motivos para pensar que en realidad están echando gasolina al motor de sus rivales, no frenándolos. Mírese la última encuesta del CEO, el que llaman CIS catalán, posterior al acuerdo de cesión de competencias que se suponía que era para frenar a Alianza y que le da a Basilio Riols 5 veces más representación que la que tiene actualmente. Yo creo que es probable que Jean-Marie Le Pen, el padre de Marine Le Pen, recientemente fallecido, tuviera bastante razón cuando decía aquello de que los votantes prefieren siempre el original a la copia. Una referencia que viene muy al pelo. Ángel, gracias por arrojar luz otra vez sobre este asunto. Muchas gracias a ti, Silvia. El diseño de sonido de este episodio es de Nicolás Chavertidis, la edición de Ana Rivera. Yo soy Silvia Cruz La Peña y he dirigido este episodio de Hoy en el País realizado con Ángel Munarriz. Gracias por escuchar.